¿Por qué te llamas Canelli? Por la Canelli. La Canelli. ¡Ay, la Canelli! Muy buenas y bienvenidas una semana más a Ayla Canelli. Estamos ya en el capítulo 97 y bueno, quiero empezar agradeciéndoos a todos la acogida que tuvisteis del último Lucky Palomitas 3, con esta película maravillosa que a mí me encanta, que es Vivir hasta el fin, de Living End, de Greg Araki. Ya sabéis que era muy importante para mí esta proyección, pues porque celebraba de alguna forma este aniversario desde que yo recibí el diagnóstico VIH, ¿no? Y entonces esa película para mí, en aquel momento, pues supuso pues una especie de refugio en el que yo me metí, y poder verla con todos vosotros, poder disfrutarla en comunidad, pues para mí ha sido un regalazo increíble. Y bueno, para los que estuvisteis ya allí en la propia en la propia sala del Cine Embajadores, ya sabréis que el capítulo 100 de Ayla Canelli, que queda poquísimo ya para ello, va a ser un especial en directo con la proyección de Showgirls. Así que Lucky Palomitas 4 va a ser especial, episodio número 100, Ayla Canelli en directo, con la proyección de Showgirls, que era una cosa que todos me pedíais desde hace mucho tiempo. Así que quien pide recibe. Y ahí tenéis, pues, las entradas ya están a la venta en la web del Cine Embajadores, y ya está. Bueno, vamos a pasar ya directamente a presentar al invitado de esta semana, que acabo justo de preguntarle que cómo quiere que le presente. Yo directamente voy a decir, bienvenido, puto Miquel, ¿cómo estás? Muy bien así. Yo creo que es el nombre que más, al final, que más se pega y que mejor suena. Me hace gracia porque, claro, pone puto Miquel, pero también pone Miquel Herrán en el libro, en la portada del libro. Y claro, a mí me pasa un poco que cuando yo firmo también textos y cosas así, yo al final pongo la Canelli. Claro. Pero no sé si debería firmar también como Alberto Fernández para, de alguna forma, salvaguardar académicamente mis derechos como escritor. Yo es que como empecé publicando cosas académicas, claro, y se me ha quedado en Miquel Herrán. Entonces, se me hace raro. El libro sí que lo quería firmar como Miquel Herrán, pero luego los de editorial, el @putomiquel lo ponen pues que... Es el que es conocido en redes. Claro, cosas. ¿no? El marketing. Momento influencer. Momento marketing, exactamente. Estamos hablando de tu segundo libro. Sí. Sodomitas, vagas y maleantes. Historia de la España desviada de Atapuerca a Chueca. Así es. Un título largo. Bueno, es título y subtítulo, digamos. Claro, no. Sí, no, la verdad es que lo del título fue también una discusión, porque yo puse muchas sugerencias. Y como no sé de marketing, pues me las quitaron todas, excepto esto, que fue un poco un melange de distintas sugerencias que puse, ¿no? Iba a ser como España desviada, o sodomitas, vagas y maleantes, lo que sea, y al final se convirtió en un poco... Una especie de puzzle. Una especie de puzzle, sí. Entonces está bien, o sea, a la gente le gusta el título, yo soy incapaz de ver estas cosas. Es lo que peor se me da, poner nombre a las cosas, entonces fatal lo llevo. Pero ¿Puedes decirnos algunos otros títulos que no pasaron el corte? Ahora mismo no me acuerdo, estaba... El que yo quería era España desviada, pero me dijeron que ese sonaba como muy académico. Luego yo puse... Es que no me acuerdo, tengo un doc por aquí en el que lo tengo todo. No pasa nada. Pero vamos, los he olvidado todos simplemente por la cosa de... Este es el título ya, lo he aceptado y ya vamos para adelante. En tu primer libro ya... Bueno, en tu primer libro y en tu trabajo en redes sociales, en tu canal de YouTube, en tu activismo histórico, ya de por sí desmontas un poco la historia en general. Y ya tu primer libro era la historia no es la que tú crees, es como te la han contado. Pero ahora ya te centras más en lo que sería España y en lo que sería también un poco el colectivo. El colectivo, sí. Entonces, háblanos un poco de cómo se hace ese viaje, ¿no? A ver, yo es que cuando me contactaron porque querían que escribiese un libro, mi primera idea fue hacer este libro, más o menos. Y la cosa es que yo tenía miedo de ser el maricón que escribe maricones, digamos, ¿no? De encasillarme. Entonces dije, bueno, quiero demostrarme que puedo escribir algo distinto y luego escribir eso que ya quiero escribir. También porque mucha gente que ha escrito libros me ha dicho como que el primero siempre están como súper a disgusto. Claro. Entonces dije, mira, pues algo que... No que me parezca menos relevante, pero desde luego como más introductorio, que de repente escribir una historia LGTB de España desde la prehistoria hasta hoy, me parecía como que si la cagaba me iba a sentar mucho peor, digamos. Entonces por eso, ¿no? Ese fue un poco el viaje. También porque ahora que no estoy con la tesis era mucho más fácil centrarme en un libro ya propiamente, darle la atención que se merecía y desarrollarlo más también, porque creo que al hablar de historia queer o de historia LGTB hay como muchas cosas que aclarar.
ya solo de base, digamos, para no caer en algunos tópicos, etcétera. Entonces necesitaba como esa fuerza y ese ímpetu, que para eso necesitaba haber escrito algo antes. Y Claro. también me vino muy bien que el primer libro fuese como un desafiar los relatos antes de hacer otro libro que sea asentar otro. O sea, no asentar otro, pero construir, digamos. Sí. Primero destruir y luego construir. Y también un poco de ensayo-error, ¿no? Quizá, Sí. y de ver también cómo reacciona la caverna, quizá, También, ¿no? también. Bueno, el primer libro también yo creo que como que la gente no... O sea, hubo de todo, pero lo que pasa es que como yo no... La gente ya me conoce, Claro. para bien o para mal, esa gente no va a comprar mi libro, digamos, ¿no? Entonces los fachas se van a quejar, se quejaron cuando anuncié este libro por la portada y tal, pero se van a quedar en eso probablemente. Entonces tampoco me voy a tomar lo suyo como algo serio, No, básicamente. total. Además, claro, la portada les ataca directamente, yo creo, porque ellos son como muy Sí. de fantasear con estos tiempos, Claro. ¿no? Y de ponerse la foto de perfil de repente. Un cuadro de pues, Ferrer Dalmau con una... Claro, sí, sí. ¿no? Entonces de repente, claro, estos dos hombres aquí besándose. ¿De qué época serían ellos? O sea, yo lo que puse... Bueno, es que la portada se me ocurrió un sábado pues a las 8 de la noche en la sala X, después de no sé cuántos vinos encima, que dije, joder, llevaba un rato dándole vueltas de cómo puedo hacer la portada, que pongo, que ilustro, porque claro, como es un recorrido histórico muy largo, ¿en qué lo centro? Y de repente dije, oye, coño, si están todos los imperiófilos, ¿no? Los de viva el Imperio Español y viva la historia de España, que no cagan con los tercios. Y estoy metiéndome yo todo el rato con los tercios, estoy metiéndome yo todo el rato con ese imaginario, ¿por qué no darle una vuelta más y hacer eso, ¿no? Y hacer la parodia de estos cuadros de Ferrer Dalmau que son como propaganda historicista del siglo XXI, pero llevarlo básicamente porque son cuadros que solo hay hombres, que es todo muy bélico, todo muy... Pues, hombres con hombres y luchando contra hombres y todo, una representación también muy estática. Y por qué no hacer la parodia de eso, ¿no? El llevarlo al otro extremo y decir, es que al final, pues claro que, o sea, tenemos muchos testimonios de soldados que fueron condenados por sodomía, así que asumimos que algunos de estos también se daban unos morreitos. Asumimos que esta imagen pudo crearse en algún momento. Igual la bandera multicolor no. Eso no, pero esa fue otra buena, que al parecer, esto no sé si lo puedo decir. es que se lo propusieron los de, o sea, yo le di la idea de la portada. Y los de la editorial tienen como una serie de ilustradores a los que contactan. Y claro, como yo quería como que fuese un estilo de cuadro histórico, entre comillas, y que a la gente a la que suelen contactar para ese estilo de cuadros, muchos dijeron que no, porque no les parecía históricamente acertado. Ah, mira. Entonces ya al final pues consiguieron esta ilustradora, que es majísima, buenísima, pero que me hizo mucha gracia la cosa de la gente que rechaza, ¿no? Claro, que rechaza en plan de no, seguro que no hubo dos hombres morreándose. Bueno, pues ya está, venga. Pues esto al final viene un poco a darte la razón, ¿no? Sí. En ese momento en el que tú empiezas el libro aclarando también los términos que decías antes, de pues que obviamente la homosexualidad como tal no empieza a existir hasta el siglo XIX, cuando se crea, como si dijéramos la palabra, antes tal, pero que claro, ¿por qué no va a haber un maricón en Atapuerca, no? Eso digo yo. Si es que además, a mí lo que me hizo... Hay un libro de Almudena Hernando que habla un poco de... O sea, en un punto sí que habla de esto, de que nos comparamos todo el rato con los chimpancés, pero igual de cercanos son los bonobos. Y los bonobos no nos comparamos con ellos, entre otras cosas porque los bonobos están más salidos que el pico de una plancha. O sea, están todo el rato follando entre ellos, están todo el rato... El sexo para ellos es una forma de socialización, de resolver conflictos, sexo entre machos, sexo entre hembras, cunidingus, todo tipo de prácticas, ¿no? Y claro, si nos ponemos ese referente, de repente vemos el árbol de la evolución y lo vemos distinto, ¿no? En plan, ¿qué coño estaban haciendo en Atapuerca o qué coño estaban haciendo en la Etoli o lo que fuera? Y me parece muy importante el deshacer todo eso, porque de la prehistoria evidentemente tenemos muy pocos testimonios, pero claro, rellenamos esos huecos siempre con lo nuestro. O sea, cuando se encontraron las huellas de la Etoli, que eran unas huellas que se dejaron en ceniza volcánica que se quedó al final solidificada, la comparación que hubo fue con una familia nuclear, de la madre con el niño, el padre yendo delante, la madre siguiendo, y lo único que teníamos era, la única evidencia que teníamos era que eran huellas de al menos 3 individuos. Vale. Y ya con eso ya hicimos toda la película. Ya montaron la película, claro, de la familia. De la familia Picapiedra. Entonces es un poco... Me parece muy importante
pese a que decimos lo de que la homosexualidad como categoría no nace en el 19, no por ello, o sea, pese a que tenemos que hacer los matices y las correcciones, digamos, ser ambiciosos y tirar lo máximo que podamos, también porque tenemos la misma fuente de evidencia, o sea, el deseo no deja mucha evidencia material, ¿no? Claro. Pero sí que tenemos comparativas con otras sociedades, con otros grupos etnológicos, etc. Entonces, siempre me parece importante el decir, vale, estamos planteando esta imagen de la prehistoria, por ejemplo, ¿con qué base? Con la base de nuestros propios sesgos, ¿no? Claro. Y una vez ya planteamos eso, ya podemos imaginar pues otros pasados y ver que al final el desarrollo que hemos tenido es muy específico. Se me clarificaba porque, claro, yo soy historiador del arte, pero sí que es verdad que muchas de estas, la historia en sí, se me escapan muchísimas cosas, muchísimos términos. Y este momento en el que, claro, tú reflexionabas sobre que las personas que lo han estudiado le han aplicado como su entorno, su contexto, y hablabas de este momento en el que había una conferencia que era, no sé qué, el cazador. Hombre, el cazador. Y luego lo comparabas con la que hubo después de la mujer recolectora, ¿no? Sí. Entonces, hacías esa especie de comparativa de, claro, el hombre en ese momento, el señor que hizo la conferencia, pues claro, en la sociedad de ese momento era el hombre, ¿no? Claro, era el hombre y para él, y al final se fija, o sea, esa conferencia hace un recopilatorio de estudios etnográficos en distintas tribus de cazadores recolectores. Pero claro, ya solo con los que escoge ya es bastante selectivo, porque creo que eran, no sé si son 20 o algo así, pero en todas ellas se está hablando de que el hombre es el que caza. Pero tenemos muchas otras sociedades de cazadores recolectores en las que o bien cazan hombres y mujeres, o bien solo cazan mujeres, o son partidas mixtas, se reparte. O sea, hay muchas formas de organizar estas tareas. Y luego, lo que pasa es que el hombre, o sea, el que hizo la conferencia de Manhunter, lo que hacía era que en la base, lo que estaba intentando decir era que la base de toda la evolución humana, lo que nos ha permitido ser como somos, es la caza. Y luego la respuesta feminista que hubo en los 80, que fue la de Mujer la Recolectora, que fue un poco precisamente eso en respuesta, y lo que dijo es: realmente la recolección ha sido mucho más importante porque también ha sido como el aporte de suministro, ¿no? O sea, nosotros pensamos en la prehistoria y pensamos en hombres cazando mamuts, claro, pero la mayor parte del tiempo no estaban cazando mamuts, porque tú cazas un mamut que te cuesta un montón y luego ¿qué haces con toda esa carne? Que no tenían tampoco aquí neveras, ¿sabes? Entonces, digamos que es un poco cómo nos queremos ver, es en lo que nos centramos cuando hablamos del pasado siempre. Totalmente. ¿Hay algún momento de toda esta historia que sea como tu favorito? En plan de que tú digas, mira, al final tienes que estudiar como todas las etapas, pero hay una que sea como que dices, esta es la que yo quiero, la que yo esperaba desgranar. Pues me ha gustado mucho desgranar la parte de la... Igual porque ya venía un poco de ello, ¿no? Porque ya la tenía estudiada de antes, pero me ha gustado mucho desgranar, por ejemplo, toda la parte de la Reconquista y cómo la sexualidad y el género cumplieron un papel en crear la imagen del otro, ¿no? Básicamente hablar de que los musulmanes eran unos degenerados, de que se daban al vicio, todos estos relatos que surgen sobre la sodomía entre la población musulmana, precisamente porque me gustaba ver, o sea, me interesaba ver cómo se usa eso, la idea del desviado sexual, el otro sexual, porque precisamente es un poco la imagen o el discurso opuesto al que tenemos ahora, ¿no? Total. Que ahora es en plan, en los países árabes son súper misóginos y son súper homófobos y no podemos dejar que vengan aquí por protegeros a vosotros los maricones, ¿no? Pues me apetecía un poco desgranar eso porque tiene muchos mitos, por un lado, del Al-Ándalus como una meca gay, nunca mejor dicho, pero también un poco el cómo se usa el sexo y también eso además que luego se expande luego cuando se produce, pues cuando llegamos a América, ¿no? O cuando se llega a América, pues también se producen estos discursos de hay indígenas que son caníbales y aparte son sodomitas y por tanto hay que enseñarles la luz de Cristo, etc, etc. Claro. Y me parecía interesante desgranar un poco cómo se pasa a ese modelo sexual del otro. Y luego también, en general, todos los capítulos, digamos, de la Edad Moderna son los que creo que son los que más he disfrutado, porque ya empieza a haber más fuentes, claro. Ya empieza a haber mucho más datos, claro, pero a su vez como que es una forma de entendernos y entenderse totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Toda la historia de, pues básicamente cómo se performa el género en el antiguo régimen
que de esa gente que se corta el pelo, se pone ropa de chico y se va al ejército, ¿no? Y da igual, no pasa nada. Y después, cuando les descubren, lo único que importa es, no tanto que se hayan infiltrado en un espacio masculino, entre comillas, etcétera, sino a ella sí es en plan, vale, pero tú eres mujer, pero, o sea, tú tienes un cuerpo femenino, te has vestido de hombre, te has travestido, no pasa nada, has tenido sexo. Porque, claro, lo que importaba era la virginidad, ¿no? Entonces, como que me parece muy interesante ver esas barreras, o sea, cómo, pese a que estamos hablando de hace 300 años y pensaríamos menos retrógrados, lo que sea, precisamente no es que sean retrógrados o no, es que los límites de lo aceptable y lo inaceptable son otros totalmente distintos. Y cosas que para nosotros serían como raras, para ellos sean normales y viceversa, digamos, ¿no? Entonces, como que se me hace muy interesante ver esos matices y sobre todo en el periodo en el que normalmente se entiende como la gloria la gloria de España, vaya. Sí, totalmente. Además, me gusta mucho que tú huyes un poco de lo de buscar una especie de catálogo de nombres, Sí. De celebridades, ¿no? Que de hecho hay otros libros que ya lo han hecho, sino que te implicas más un poco en lo colectivo, ¿no? En estudiar un poco el momento de todos. Importante también, obviamente, usar ejemplos y usar casos ilustrativos, que es lo que nos permite conocer, ¿no? Lo que pasa. Pero sí que es que yo quería centrarme sobre todo en las estructuras y en cómo evolucionan y cómo también eso, la gente es perseguida, pero también la gente construye espacios, etcétera. Porque crear un catálogo, si bien le veo la importancia a la hora de reivindicar genealogías, no es tanto mi interés el buscar modelos a seguir o buscar referentes, que creo que ya, eso, lo que has dicho, ya lo ha hecho gente antes y me parece que es un trabajo que ya está sentado. Por mi parte yo quería ver un poco, denunciar un poco cómo el sexo es parte integral de la historia y la sexualidad y la disidencia son parte integrales de la historia y sin ellos no se puede entender. Y también pues eso, cómo se ha construido la disidencia como forma de asentar unas ciertas desigualdades, ¿no? Y jerarquías. O sea, también explico cómo tiene que ver la aparición del modelo familiar con las disidencias sexuales o cómo afectaba de forma distinta la persecución inquisitorial. O sea, tenemos juicios por sodomía, pero muy pocos son a nobles, aunque sabemos que ellos, por ejemplo, recurrían a lo que llamaríamos chaperos y recurrían a trabajadores sexuales, pero a quien al final acaban condenando es al proxeneta y al trabajador sexual. Al cliente muchas veces no se le juzgaba, o sea, había redadas entre comillas y los clientes no eran detenidos, ¿no? Entonces, ver este tipo de cosas me parece importante para ver esa interrelación, ¿no? Entre pues cómo el sexo ha jugado un papel en la raza, cómo el género ha jugado un papel en estos, obviamente, en la creación de categorías y la creación de desigualdades sociales, y al final, pues, ir viendo cómo eso evoluciona a lo largo de nuestra historia, ¿no? Que me parece importante. Obviamente lo localiza en España porque soy de aquí, ¿no? Pero me parece que esto es algo que se aplica a muchos otros lugares de Europa, obviamente. Totalmente. Yo, fíjate, recuerdo, yo soy coleccionista de la revista Party. Y la revista Party surge en un momento de la transición, cuando ya de repente como que se pueden publicar ciertas cosas, tal, aunque lo haga un poco de tapadillo con estas portadas de vedetes y tal. Sí. Pero luego los artículos que hay dentro y la forma en la que de repente los maricones de ese momento reivindicaban una especie de pasado, como si dijéramos, que les pertenecía, ¿no? Siempre solían irse a la Grecia y Roma de la antigüedad, ¿no? Claro. Entonces, como para justificar que de alguna forma siempre hemos estado ahí. Pero claro, tú, por ejemplo, en el libro dejas muy claro que no se puede extrapolar la homosexualidad como la entendemos hoy en día a cómo se entendía en aquella época. Sí, pero también más allá de no extrapolar, más allá del tema de identidades y cómo se entendía la sexualidad, a mí me parece importante entender que en Roma y en Grecia el modelo de amoroso, sexual, afectivo que estaba aprobado socialmente era uno que a nosotros a día de hoy nos parecería moralmente reprobable, que es al final el tener sexo con esclavos, el tener sexo con un abuso de poder, el tener sexo desde básicamente el perpetuar la jerarquía social a través del sexo y la sexualidad. Y que precisamente en Grecia y en Roma había también desviados, había también gente con una sexualidad disidente.
y que no eran el hetero, era los hombres, los dos ciudadanos que decidían, por ejemplo, tener una relación sexual entre iguales, ¿no? O el hombre que ocupaba la posición de pasivo, siendo que él era ciudadano romano, con su esclavo, que técnicamente estaba por debajo de la escala social, ¿no? Y tenemos estos discursos denunciando a personas por maricones, o sea, por quinaedus, que sería el término apropiado en el caso de Roma, por maricón o por pornos en Grecia. Tenemos esos discursos en los que se habla de estas disidencias, pero lo interesante es que ahí lo que impera no es tanto la sexualidad o el objeto de deseo, sino el mandato del género. El mandato de tú no estás siendo un macho, tú te estás afeminando porque estás poniéndote por debajo. Pero es que eso también se aplicaba, por ejemplo, a hombres que hacían cunilingus. O sea, es que no era tanto, o sea, la disidencia sexual no tenía tanto que ver con si te atrayera un tipo de cuerpo u otro, sino qué posición querías ocupar tú y cuál era la posición social de tu objeto de deseo también. Claro. Entonces, me parece muy interesante el decir, claro que siempre hemos estado ahí, pero no tenemos que... A mí es que... tuve el otro día un dilema con esto. El reclamar, por ejemplo, a Adriano y Antino, a mí no me sirve de nada. Porque Antino, pobrecito, que no sabemos si se tiró al Nilo para huir de su querido Adriano. Quiero decir, es una historia muy bonita, obviamente. Es una historia como de la devoción después de que Antino no muriese, etcétera, etcétera. Pero no tenemos que dejar de pensar en las jerarquías que había, la diferencia de edad, que tampoco es nada raro, sino es parte de lo que había también en el mundo entre hombre y mujer. O sea, era una parte más de la jerarquía social que había entonces y una jerarquía que se convirtió también en jerarquía sexual. Pero sobre todo es el hecho de que a mí, si hay unas fuentes que me dicen que Adriano a lo mejor se tiró al Nilo para huir, digo, a ver, pues vamos a buscar otros referentes, ¿no? Que Antino se tiró, o sea, supuestamente se tiró, ¿no? Entonces dices, pues mira, igual hay otros referentes, sí. Otros elementos que reclamar en Roma y en Grecia. A mí me parece que Roma y Grecia tienen mucho que dar, pero que también es verdad que no sé, tengo ciertos problemas cuando se hace de forma problemática, o simplemente se coge como símbolo y ya está. Claro. Son unos bustos preciosos los de Antino. Sí, no, claro. Pasa también por ejemplo, con Aquiles y Patroclo, por ejemplo, ¿no? En la historia, así en la mitología, tal. Alejandro Magno también. Sí, pero bueno, por ejemplo, Alejandro Magno y Hefestión eran compañeros, o sea, entre eran ellos, de la misma clase eran social. De la misma, bueno, a ver, uno era emperador, pero sí que se criaron juntos, sí que es como una relación entre iguales, y sí que es verdad que, por ejemplo, una de las críticas que hay en la propia época a Alejandro Magno se decía que estaba demasiado enchochado de Hefestión, y Hefestión que estaba demasiado, o sea, sí que se veía esa relación como algo reprobable, porque la relación que, por ejemplo, Alejandro Magno tuvo con Bagoas, que era un esclavo eunuco, era entraba mucho más dentro de los cánones que había en esa época, porque no era problemático, versus la otra relación entre iguales, que sí que tenía, y sobre todo que era mutua, porque es que es eso, en el caso de Adriano y Antino, sabemos que Adriano estaba muy pillado por Antino, pero no sabemos tanto de cómo se sentía Antino, que es a mí mi problema, que yo entiendo que haya gente que diga que es una historia de amor preciosa y que se quede con ella. No les voy a criticar, para mí no es eso, para mí hay más matices que me gusta explorar, digamos, vamos a dejarlo ahí. Porque yo sé que hay mucho fan de Adriano y Antino. Sí, no, claro, y además es lo que te decía, que en aquella época, en los años 70, sí que de repente hablaban de la Grecia clásica, y hay artículos en la revista que te cuentan, pues eso, la historia de Antino y Adriano. Y es una cosa, y es verdad que en los momentos en los que no había referentes ni modelos, pues es que buscamos por donde sea, y me parece lo más normal del mundo. La cosa es, ahora que creo que tenemos más referentes y que también ha habido muchos trabajos que han buscado esas genealogías, ¿no? Ya no solo en la antigua Grecia y Roma, sino a lo largo de muchos periodos de la historia, creo que creo que tenemos mucho más de dónde elegir, digamos, y sobre todo que las historias más clásicas a lo mejor las podemos matizar, explorar más allá, etcétera, ¿no? Porque al final tampoco es cuestión de buscarnos un referente, o sea, es cuestión de saber que estábamos, saber que el sexo es importante, saber que por qué nuestras reivindicaciones a día de hoy siguen siendo relevantes, digamos, ¿no? Porque tienen una base histórica. También es verdad, o sea, cuando ves que género, sexualidad, todas estas cosas han estado muy unidas,
gente que te venga como lo de, no, es que lo LGB y lo T son distintos. Y ya dices, no, maricón, o sea, es que el mandato del género ha estado muy unido al mandato de la sexualidad normativa. Todo el rato. O sea, hemos avanzado, hemos llegado hasta aquí juntos. Vamos a seguir juntos. Exacto. O sea, entonces me parece importante explorar todas estas, porque también uno de los problemas que yo tenía era que, sobre todo entre la portada y el título y tal, que se pensase en la gente que solo iba a hablar de hombres gays y bisexuales, sí, ¿no? Entonces decía, joder, a ver, intento que, o sea, es verdad que hay mucha más información porque por el trayecto histórico, digamos, pero intento hablar de mujeres, intento hablar de personas trans, intento hablar de cuerpos intersex y personas intersex, porque me parece que es importante entender cómo todos estos elementos han estado juntos y han operado juntos muchas veces, ¿no? La intersexualidad ha sido una de las... los cuerpos intersex muchas veces han sido causa de una verdadera agonía social sobre si se juntan sets de genitales que no deben juntarse, ¿no? Digamos. Entonces eso luego ha operado en que a mucha gente se le ha obligado a vivir bajo un género y al vivir bajo un género, digamos, obligado también a juntarse solo a nivel sexo romántico con el género opuesto, lo que sea, ¿no? Entonces, digamos, como ver todas cómo se han intercalado y cómo se han interrelacionado todos estos elementos me parecía importante para entender también cómo nos construimos a nosotros mismos. Totalmente. ¿Qué pasa en Galicia? Porque... no sé qué hay en el agua. Porque de repente estaba pensando en la historia de Elisa y Marcela, no sé si se le conoces, sí. Que es como de principios del siglo XX, pero de repente en el siglo IX es, ¿no? No, en el siglo XI, en el 1061, si no recuerdo. Ya hay documentos de un matrimonio entre dos hombres. ¿Cómo es esto? Yo me quedé flipando, la verdad, cuando lo leí, porque es verdad que... Es curioso porque, claro, pensamos en la Edad Media y pensamos oscurantismo, persecución y tal, pero desde, digamos, la caída del reino visigodo hasta el siglo XII, ya casi el XIII, no tenemos nada de información sobre qué está pasando con la sexualidad, digamos, ¿no? Hay muchos vacíos en ese sentido. Pero de repente tenemos en el 1061 un contrato entre dos personas que van a compartir una casa al lado de una iglesia y que dicen, nos vamos a cuidar mutuamente. No va a entrar nadie en esta casa sin permiso de la otra persona. No vamos, o sea, cuando yo muera, lo hereda todo el otro. Y si él muere, heredo yo todo. O sea, y eso, un contrato de, ya no solo el elemento más transaccional, ¿no? Que pueda ser la propiedad, sino el elemento de cuidados. De cuidados, claro, y de una responsabilidad del uno sobre el otro que dices, joder. Y es que obviamente no sabemos qué hacían en esa casa, pero a todas luces a mí eso me parece un contrato matrimonial. O sea, yo no sé qué pasa en Galicia de verdad, porque es verdad que este es como el único documento que tenemos de una vida sexual, unos vínculos construidos entre hombres, que además a todas luces es igual que un contrato matrimonial, y más aún para esa época que no tenemos muchos contratos matrimoniales, porque la gente se casaba pero no dejaba un documento legal porque no hacía falta. Y tener ese testimonio en el siglo XI me parece un testimonio brutal de cómo se han construido, o sea, lo típico de las típicas señoras del pueblo que viven juntas y que son muy amigas y nadie pregunta. Pues eso es que ha existido en muchos momentos de la historia, obviamente. Totalmente. O sea, me parece brutal. Yo cuando lo leí, investigando para el libro, dije, esto ¿dónde...? Porque yo no había leído de esto cuando estaba estudiando historia medieval, por ejemplo, ¿no? En este sentido, y hablabas hace un momentito también de referentes, de buscar referentes en el pasado y tal. ¿Tú de alguna forma te sientes como que estás abanderando un movimiento de, pues no sé si de relectura histórica o algo, cómo llamarlo, pero como de poner un poco los puntos sobre las síes en este sentido de dejar de hacer la historia desde el yo y más poniendo pues algunas bases, ¿no? de disidencia quizá? O sea, no diría abanderando porque eso es mucha responsabilidad y no gracias, pero no, y porque hay mucha gente que lo ha hecho, yo lo digo en el libro, digo que yo estoy construyendo sobre lo que han investigado otros, no puedo al final decir que claro. nada, ¿no? Pero sí que creo que ahora hay un movimiento de gente, tanto en la academia como fuera, de gente más dispuesta precisamente a buscar eso, o sea, ir más allá de los referentes y buscar las estructuras y buscar los aspectos más
más tangenciales, que yo creo que al final lo tenemos, o sea, lo hemos visto mucho en la historia de la Edad Moderna también porque tenemos más registros y porque tenemos la Inquisición, por ejemplo, en la Corona de Aragón, como una estructura que perseguía activamente la sodomía, y entendemos, porque esos mecanismos se han estudiado precisamente como estructuras de poder, como un control social, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que desde desde esa rama de la investigación académica sí que se ha permitido que se cuestione mucho más estas, pues básicamente lo que has dicho tú, ¿no? Que se pongan un poco los puntos sobre las IES de cómo funcionan estas estructuras y cómo se afectan mutuamente, y pues cómo los modelos de masculinidad han cambiado, los modelos de feminidad, etc. Y creo que o sea, me hace muchas veces lo de relectura histórica porque da como miedo al principio, ¿no? El decir, o sea, a mí me acuerdo que me dijeron cuando saqué el primer libro qué decía, qué opinaba yo sobre estas relecturas históricas como algo malo, ¿no? Como si fuesen algo malo. Y digo, no, es que son necesarias porque se están haciendo siempre. Lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros también lo estamos haciendo, y precisamente desde qué punto partimos. Y yo creo que eso es muy importante para poder avanzar el conocimiento. O sea, al final, si nos quedamos con lo que se nos contaba hace 20 años, que no. O sea, quiero decir, cuando empezó la historia de género en los 80, mucha gente decía, bueno, pues que no vais a encontrar nada, ¿no? Porque qué pena, pero las mujeres no escribían las fuentes. Y realmente cuando se ha empezado a hacer esa relectura de las fuentes desde una clave feminista y desde una perspectiva también pues de investigadoras e investigadores que sabían qué preguntar a las fuentes, sí que de repente tenemos mucha más información, pues eso, sobre la otra mitad de la población, ¿no? Entonces dices, joder, no es tanto, o sea, la idea de que hay que releer las fuentes es una constante, porque al final son estos sujetos los que se han quedado fuera del relato histórico, y no como sujetos individuales, como nombres, sino como personas que han sido parte pues de unos movimientos mayores, ¿no? También ya no solo las represiones, sino las resistencias también, que eso me parece importante reclamarlo, ¿no? Pensamos que al final, pues si tú eres maricón en el siglo XVI o en el siglo XVII, pues tú ibas a estar condenado por la Inquisición, y es verdad que las fuentes que conservamos son al final los que se han topado con la autoridad la mayor parte de veces, pero cuando se topan con la autoridad muchos de ellos revelan que han estado viviendo pues 20, 30 años o lo que sea, haciendo lo que les ha venido la gana, o en espacios construidos al margen, ¿no? Espacios que también me parece como interesante ver que hay cosas parecidas a, o sea, no podemos equiparar, ¿no? Pero parecía la escena Ball, digamos, en el siglo XVI o en el XVII en Ciudad de México, ¿no? En plan que había casas fuera donde pues una travesti o una persona trans, o como lo queramos catalogar, que vivía, o sea, básicamente era una persona que vivía ahí y organizaba reuniones para que vinieran y todo el mundo se travestiera y que hicieran sus celebraciones y sus fiestas, y pues sabemos de eso porque llegado a un punto les pilla, ¿no? Obviamente, pero y en ese tiempo que han estado pues disfrutando, celebrando un poco al margen de esa estructura, me parece como también digno de celebrar, ¿no? Y de decir, pues sí, obviamente ha habido violencia y ha habido persecución, pero también ha habido pues disfrute, goce y construcción de espacios alternativos, de esas subculturas que también son importantes de investigar. Al final un poco la historia la escriben los que la ganan, ¿no? Y los poderosos. Y es una pena que tengamos que tener estas fuentes a raíz de redadas, a raíz de archivos policiales, ¿no? Pero claro, al final eso también demuestra que ahí estábamos, ¿no? Y que ahí, de alguna forma había esa vida, existía. Claro, y además cuando investigas estos espacios marginales, podríamos ya decirlo, espacios al margen, te das cuenta de hasta qué punto han estado siempre, y luego ha habido como distintas estructuras para intentar perseguirlos, ¿no? Porque primero estaba, por ejemplo, a lo mejor sí que había pues, los sistemas de alguaciles, de la Inquisición mismamente, pero luego, por ejemplo, en el siglo XVIII ves cómo aparecen los sistemas policiales ya propiamente, y los policías empiezan a hacen seguimientos de gente porque un vecino ha dicho que no sé qué, o sea, los sistemas de denuncias vecinales, pero que precisamente el intento de controlar estos espacios y estas vivencias al margen ha sido lo que ha moldeado muchas veces, lo que ha hecho que la norma y el aparato, en este caso el Estado, se haya adaptado, ¿no? Un poco en plan, pues eso, lo que encontramos en el siglo XVI cambia mucho al siglo XVIII o lo que sea, pero es precisamente porque
siempre se están moviendo esos márgenes y siempre están buscando nuevas formas de adaptarse y de sobrevivir, también te digo, en un espacio hostil. Claro. Y me parece súper importante el ver cómo ocurren esos cambios, porque luego encuentras, además, un voyeurismo brutal en cuanto a los juicios de la Inquisición, los procesos civiles en Castilla. Son de hacer unas preguntas que parece casi de de preguntar todo sobre esa relación que no entienden. Y luego vamos al siglo XVIII y vemos a la policía siguiendo a alguien por la calle y luego cuando ven que entran en un portal anotando cada cuánto entran porque eran gente que hacían lo que llamaríamos cruising y que tenían a varias gente entrando y saliendo y les cronometraban más o menos cuánto tardaban, cuánto era la sesión. Entonces dices, y que apuntaban 15 minutos. Y dices, joder, pues estamos aquí en una cosa de intentar, ya no patologizar, que eso ocurriría después con la medicina, ¿no? Sino como un intento de, no entiendo esta realidad que es totalmente ajena a mí, quiero entenderla para condenarla en este caso, ¿no? Claro. Pero me parece como súper interesante ver la fina línea entre el asco y porque al final el pecado... Y el morbo, ¿no? Claro, porque el pecado nefando no se puede hablar de ello, pero a su vez estamos todo el rato con ello en la boca. Y digo, me parece fascinante este morbo, asco, exacto. Totalmente. Hablamos un poco de la medicina también, ¿no? Que viene a patologizar a partir del siglo XIX. Sí. Pero claro, antes, ya lo hemos ido comentando, la Inquisición y tal, nos topamos con la Iglesia. Con estos siglos de cristianismo que nos han tenido totalmente... reprimidos, no me salía la palabra, reprimidas. Sí. Yo a veces me da por pensar y pienso, digo, ¿qué hubiera pasado de la historia del mundo, ¿no? Un poco, si no hubiera habido esta especie de explosión de las religiones en general, ¿no? Si no hubiéramos tenido todos estos, represiones, ¿no? Sí. Que venían de lo moral, de lo... Sí, la moral judeocristiana, Pues es curioso, ¿no? Porque al final los primeros cristianos eran muy diferentes de los que habría un par de siglos después, ¿no? Y aquí tenemos esta visión de que la Iglesia Católica, la protoiglesia católica, lo que hacía era legitimar únicamente el sexo con cauces reproductivos, etcétera, etcétera. Y es interesante porque yo creo que sin todo ese desarrollo obviamente es un poco difícil ver hacia dónde habría evolucionado, pero obviamente ya hemos hablado, ¿no? De que en Roma el sexo seguía siendo un acto de poder y por tanto sí que tendríamos algún tipo de... O sea, seguiríamos encontrando límites y barreras entre el sexo aceptable y el sexo no aceptable, ¿no? Y sería muy aceptable follarte a un esclavo que era un adolescente, pero no sería aceptable, pues, por ejemplo... querer a tu vecino de tu misma edad, o sea, digamos que en esta cosa, de tu misma edad y tu misma posición social, importante, o sea, importante hablar de eso. Yo creo que sí que tendríamos, o sea, seguiríamos teniendo nuestros límites y tabús en torno al sexo, o sea, no creo que haya sido algo creación exclusiva de la Iglesia, y también creo que al final la Iglesia aportó un aparato moral, claramente, pero que engarzaba muy bien con los intereses también que tenía el Estado en un momento de expansión. O sea, ya Augusto, por ejemplo, también hace mayores avances contra cierto tipo de relaciones porque cree que hay que aumentar la natalidad del imperio. ¿Y por qué? Porque el imperio, pues al final, necesita fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo también son los ciudadanos y los hijos en general, que es lo que tenemos aquí, que cada 2 años o cada 2 meses están diciendo que España necesita bebés, etcétera, ¿no? Pero me refiero que es verdad que esos intereses van más allá de únicamente la Iglesia, que son intereses que también tienen que ver mucho con una mentalidad extractivista, el capitalismo, etcétera, pero también estas desigualdades jerárquicas en la jerarquía social, pues de clases ahora mismo, pero en su momento de estamentos. Y creo que todo eso encaja muy bien, esas piezas, a la hora de crear estos discursos, pero que el aglutinante y la justificación obviamente es la Iglesia. O sea, en este caso, en la historia que conocemos, la Iglesia proporciona, pues, la justificación perfecta para decir que, pues, Sodoma no sé qué, pero luego, por ejemplo, en el siglo XVI, cuando de repente dicen, oye, ¿y las mujeres que se acuestan con mujeres, qué hacemos? Y lo que hacen es resolverlo diciendo, bueno, pues las mujeres también son sodomitas. Cuando el relato de Sodoma no habla, o sea, el relato de Sodoma es muy específico,
podemos discutir la interpretación que hizo San Agustín y está muy discutida, pero las mujeres también pueden ser sodomitas, es un añadido muy posterior porque también hay que controlar la sexualidad femenina a través de otros mecanismos. O sea, ya estaba controlada, obviamente, pero hay que buscar más mecanismos para las mujeres que se acuestan con mujeres. Y ahí, pues por ejemplo, vemos la idea de las mujeres que se acuestan con mujeres. Vamos a investigar si han usado dildos, si han usado... ¿Qué coño han hecho, básicamente? Porque Vuelve un poco ese momento Bouyer, ¿no? Y sí, totalmente. Pero bueno, es que los casos que tenemos de persecución de sodomía femenina son así, porque tienen que demostrar el uso de instrumento. Y cuando no se demuestra que haya usado un instrumento, muchas veces se lo inventan. Dicen, tenemos casos de no se encontró, pero asumimos que sí que había... Porque sabemos que tenían sexo y hablan ellas de que tenían sexo. Entonces, como el sexo solo lo entendemos a través de la penetración en muchos casos, pues ahí tenemos que decir pues, que también usaban un artilugio y lo que sea. Total. Cuéntame un poco más sobre este momento de proto-orgullo por las calles de Madrid a finales del siglo XIX. Sí. ¿Cómo es esto? Es que es súper interesante porque, claro, el momento en el que pasamos, o sea, ese siglo XIX en el que a principios del siglo se entiende que la sodomía, o sea, que la iglesia no puede ser la que justifique las penas y los delitos, se empieza de repente a debatir, oye, bueno, pues estos crímenes como la sodomía es que no hacen un daño, solo se hacen daño a sí mismos, ¿no? Porque se sigue entendiendo como algo malo, pero dicen... No podemos justificar una pena, no podemos justificar un castigo, tal. Entonces surgen, o sea, desaparece la sodomía del Código Penal, no aparece de repente, y surgen, pues de repente, otras modalidades como los otros excesos, el daño a la moral pública, que es básicamente pues, el sexo en público, esas cosas, ¿no? Y sí que tenemos a gente que este vacío que parece que se ha creado de repente, desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, sí que hay gente que la aprovecha en algunos puntos, ¿no? O sea, tenemos aquí en Madrid la Sociedad del Ramillete, que eran pues un grupo de, los describían como un grupo de sodomitas que se vestían, salían de fiesta por las calles de Madrid, vestidos y travestidos todos, y hacían como bailes carnavalescos, etcétera, ¿no? Pero también es porque es en un momento que tenemos una explosión urbana, o sea, esto no es, este momento de proto-orgullo, digamos, ¿no? No se entiende sin, primero, esa relajación, entre comillas, de la justificación y de la Inquisición ya había desaparecido, ya no tenemos esta justificación religiosa, pero también en la explosión urbana. De repente tenemos que mucha gente está migrando del campo a la ciudad y estamos creando también espacios segregados, o sea, las fábricas eran fábricas de mujeres o fábricas de hombres. Y en las fábricas de mujeres, por ejemplo, las tabacaleras se entendían como espacios donde la mayor parte de trabajadoras eran lesbianas. O sea, sí. se decía más o menos así, ¿no? Y la fábrica de tabacos de Madrid se decía que al lado las trabajadoras iban a un bar que era básicamente un protobar lésbico porque ahí se juntaban todas. Y esto se estudia también desde la idea de la mala vida, de cómo surgen estos espacios. Causa mucho interés a lo que llamaríamos sociólogos, ¿no? Pero hace 100 años, que estudian pues, la prostitución, estudian las cárceles, estudian los espacios obreros y entienden que esto está surgiendo una especie de... O sea, que de repente en estos espacios hay como mucha gente que está teniendo estas vivencias y que no entienden cómo ni por qué. Y claro, muchas veces estos primeros estudios luego se utilizarían... O sea, los primeros estudios no tienen tampoco una carga necesariamente de condena. Ellos son como intelectuales que están muy interesados y a su vez pues a veces lo condenan moralmente pero no dicen nada. Pero eso se utilizaría como base para luego crear pues persecución, leyes y para decir que básicamente esto podía contagiarse socialmente, ¿no? Y esta idea del contagio social cobra mucha más fuerza cuando hasta entonces sí que había una idea de que tú podías corromper a alguien y convertirle en un sodomita, pero no era como un contagio social, que eso ya surge a partir de principios del siglo XX, ¿no? Entonces hay como un momento de empuje de otras vivencias y de repente un montón de gente, pues que al final en las ciudades todavía no había estos mecanismos de represión tan claros
la contrarrevuelta, ¿no? Digamos, vuelve el sistema con un poco más de fuerza y dice, a ver, esto vamos a poner un poco de orden, leyes de vagos y maleantes, etcétera, etcétera. Luego, obviamente, con la dictadura y, sobre todo, la persecución un poco más fuerte de lo que venía a ser esta idea del desorden social y la idea de los otros excesos, que era, pues, ser un poquito flamboyante, diríamos. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante ya de tu libro. Sí, ya vale. Sodomitas, vagas y maleantes, historia de la España desviada de Atapuerca a Chueca. Lo tenéis ya en vuestras librerías. Porque salía el día... 15. El día 15. Bueno, yo creo que esto saldrá el día 14, así que a partir del día 15, a partir de mañana, cuando escuchéis el podcast, tenéis ya en vuestras librerías el libro de... Comprar en librerías de barrio. Exacto. Recomendación. Comercio sostenible. Comercio sostenible, exacto. Vamos a hablar un poco de ti también. Llega el momento... Yo te advertí para que te lo prepararas. Sí, me advertiste. Pues tú sabes que Ahí la Canela al final es un programa de cine, es un podcast de cine. Sí, aquí he venido con mi libro, pero hay que hablar de cine. Tenías como, puedes hablar de tu libro, pero tienes que pasar por el aro también. Entonces, ¿cuál es tu relación con el cine? A ver, es que menos mal que me avisaste, porque además es que mi chico se mete mucho conmigo, me dice que yo he visto 3 pelis, ¿vale? O sea... ¿Cuáles son esas 3 pelis? No, yo le enseñé Mamma Mía, bueno. Pero yo, por ejemplo, yo no había visto ni Crepúsculo ni High School Musical y me las enseñó. Vale, ok. Pero yo soy... Ya a mí me gusta mucho el cine, pero me gusta mucho el cine musical y me gusta mucho el cine tonto. El cine light. O sea, para mí Cinefil es la cosa más dulce. Creo que es la peli que más he visto. No, pero creo que la peli más sesuda y que más me gusta y que más esto... Porque siempre me siento como un poco falso, ¿no? En ese sentido, porque digo, la gente que le gusta el cine en serio. Y me siento entonces un poco farsante, porque a mí la peli... O sea, una de mis pelis favoritas es Cisne Negro. Vale. Pero es también porque yo tengo una relación con, o sea, pues esta idea del autoperfeccionismo y también me gusta mucho el thriller psicológico, cómo plantea esta relación sobre uno mismo y el mundo del ballet, cómo lo explora a través de un thriller psicológico, me gusta mucho. Pero yo en general, si tengo que ver pelis, suelen ser la mayor parte de veces petardas o musicales, o pelis de Bollywood que son drama, petardo y musical. ¿Ves todo Bollywood? Junto. Sí, bastante, la verdad. Yo nunca he visto una película de Bollywood. Pues ahí sí que tengo recomendaciones. Pues adelante. Pues a ver, yo diría que o sea, un director que me gusta mucho, que es bastante visual, que se llama Vanshali, que ha sacado hace poco una serie en Netflix, he oído críticas no muy buenas porque debe ser que no se ha adaptado muy bien al formato serie y tal. No lo he visto porque no tengo Netflix ahora mismo, pero tiene unas pelis que son muy, muy visuales, muy buenas, o sea, toda la fotografía súper cuidada, los unos musicales al final pues le pone mucho mimo en cómo están rodados y son siempre además unos dramones. Porque lo bueno, esto me lo explicó una amiga que hizo comunicación audiovisual, que así como nosotros tenemos la separación en géneros, en Bollywood muchas veces, bueno, en la India en general, porque Bollywood al final es una industria muy específica y no les gusta el término y bueno, pero como que no tiene esa distinción de géneros. Entonces, por ejemplo, yo no me había dado cuenta hasta que vi muchas pelis que digo, es que todas tienen momentos de comedia, momentos de acción, o sea, de repente una secuencia de acción que dices, ¿esto de dónde ha venido? Porque estamos aquí de repente viendo secuencias a cámara lenta, con tiros y no sé qué, digo, ¿esto de dónde ha salido? Y es porque dicen, no, es que tiene que tener un poco de todo, y como son largas, como un día sin pan todas las pelis de Bollywood, o sea, en general son muy largas, da tiempo a todo eso. Y mi peli favorita, que fue la que me introdujo un poco, fue... bueno, yo vi primero una peli... Perdón, ahora sí que... No, yo vi primero una peli que era... el tema era como que se iban a casar y ella le abandona y entonces él se va del viaje que iba a hacer, el viaje de novio, o sea, con los colegas, a España. Ajá. Y es un viaje a España en el que van a San Fermines, a la Tomatina y a la Feria de Sevilla, todo en el mismo viaje. Sí. O sea, yo decía, a ver cómo nos ven desde fuera, ¿no? Eso fue un poco lo que me llamó la atención. Pero luego la que sí que me enganchó más fue precisamente este director de Vanshali, que se llama Ram Leela, y es una versión de Romeo y Julieta. Ajá. Entonces, un poco bebe mucho de West Side Story, bebe mucho obviamente de Romeo y Julieta, pero lo adapta mucho al
al contexto regional y lo transmite muy bien y lo traduce muy bien. Y esa fue como la que ya más me enamoró y me dijo, bueno, pues hostia, esta industria enorme que yo no conozco casi nada, pero me refiero que es como un buen sitio por donde empezar para mí. A mí ya digo que es una industria totalmente ajena, nunca me ha dado por explorarla. Pues si te van las pelis de 3 horas y pico, es recomendable, y los musicales y tal, sí, obvio. Bueno, volvemos a la cosa más dulce. Bien. ¿Alguna recomendación más que puedas hacernos de este tipo? De este tipo, de la cosa... Es que la cosa más... Bueno, Cluedo la película, que no es de ese tipo, pero es que es creo que es mi peli favorita, Cluedo la película. Con Tim Curry, ¿no? Con Tim Curry, con Madeleine Kahn, es que ahora yo para los nombres soy terrible, ese es mi problema. Pero esa peli que la vi, creo que la vi por Katia, que hacía referencias a ella, Katia la travesti, la drag, y la vi hace 4 años, y desde entonces como que cada vez que estoy con amigos, digo, pues ¿queréis ver una peli? Espera, os voy a poner una peli. Esa y La cosa más dulce también, o sea, yo me acuerdo, hubo un año que creo que la vi como 5 veces, pero simplemente porque pasó muchas veces lo de quedar con amigos, ¿qué peli vemos? Y yo como... Tengo la película perfecta. Pero era como un litmus, era un test para ver si tenemos el mismo sentido del humor. O sea, yo se la enseñaba a gente y había gente que salía horrorizada. Sí. Y gente que salía en plan de me ha encantado. Entonces, si salían horrorizados, decía, bueno, hay temas de los que no vamos a poder hablar, claro, o que no nos vamos a entender tanto. Pero igual que me pasa con Nosotras, estúpida película americana. Guau, me encanta. Es que es un peliculón. Me encanta. O sea, pero además que yo hago muchas referencias en mi vida a día, o sea, en mi día a día yo de vez en cuando digo, ¿por qué cada vez que le digo a un tío que puede metérmela por donde quiera, me la mete por el culo? Y es de Nosotras, estúpida película americana, y la gente se me cae en plan de perdón. Y yo, vale, a ver cómo lo explico. A ver, quizás sea muy de nicho, también te digo, porque yo soy fan de la película, pero esa referencia no la hubiera pillado. Joder, yo sí, y el abuelo me sodomiza. Tampoco. Es de cuando está la animadora con síndrome de Tourette. Es que... También digo que puede que no la vea desde que la vi en el cine en el año 2003, seguramente. Claro, 2004, cuando fuera. Va. Pero... Yo es que esa la he visto muchas veces, entonces... La guardo buen recuerdo, la verdad. Sí, esa fue... Yo creo que fueron años formativos para mí a nivel de cine. Pero sí, o sea, mis pelis son cuanto más petarda, mejor. O sea... Entiendo que no siempre, pero en general, como en la mayor parte de días, cuando veo una peli, si digo me apetece ver una peli, es ese sentido del humor tipo Hacks, la serie. O sea, sí, más tipo Hacks, yo estoy living con claro, Hacks. Es que, ¿Has visto el empiece de la tercera temporada? Sí, me he puesto al día ya en serio. ¿Te has puesto al día ya? ¿Has visto el 3 y el 4? Yo el 3 y el 4 no. Yo estoy al día, pero ay, no voy a hacer spoilers. O sea, es que es ese tipo de series que me gusta tener para estar como conectado con la vida, ¿no? Para tener un rato de disfrute sin preocuparme de más, ¿no? Quizá antes, por ejemplo, Broad City, no sé si la recuerdas. Broad City no la he visto. Bueno, pues era un poco esa serie antes para mí. Cuando acabó me quedé como un poco huérfano y de repente llegó Hacks y yo estoy ahora living con Hacks. A mí eso me pasaba con todo el universo de Mujeres Desesperadas, luego Devious Maids, luego... Bueno, Pan Royal era un poco así ahora que ha salido. Que también, o sea, son un poco toda esa dinámica de mujeres de clase alta con problemas de culebrón. Y yo, mira... Jane the Virgin también me gustaba mucho en ese sentido. Toda esa parodia que hacía los culebrones y las telenovelas, o sea, yo estaba living. Pero soy mucho más de series que de pelis, ese es no mi problema, pero como que yo lo veo en plan, como que las series estás reconectando con los personajes, estás como volviendo una cosa, y como la peli es la píldora y la ves, tiendo mucho más a recaer en cosas que ya he visto, a lo mejor, o con las que ya estoy familiarizado. Un poco confort, ¿no? Confort sí, movies. Sí. Pero bueno, me gusta mucho ir al cine, entonces ahí sí que voy a estrenos y tal. O sea, lo que pasa es que para ver en casa me cuesta mucho el plantear, ¿qué peli voy a ver? Voy a consumirla a través de un medio totalmente legal. Entonces eso me cuesta un poco más, tengo que decir. Pero bueno, por ejemplo, Showgirls me encanta, o sea...
Pues nada, Showgirls, ya sabéis que podéis Showgirls, disfrutarla. vamos a verla dentro de poco. El próximo 8 de junio a las 12 del mediodía en el Cine Embajadores, la que prohibidas 4, que además haremos una especie de episodio número 100 grabado en directo también. Y prepararos porque además va a ser, ya sabéis que a mí me gusta mucho colaborar, hacer que sea colaborativo el episodio, así que podréis pasar por el micro de Ayla Canelli y contarnos qué os ha parecido Showgirls, contarnos lo que queráis contarnos. Muchísimas gracias, Miquel, Muchísimas gracias a por ti. asistir aquí a Estudios Canelli. Y yo ya he hecho la promo de La que Palomitas, así que solo me queda decir que me podéis encontrar en @lacanelli en Twitter, @lacanelli _ en Twitter, @lacanelli en Instagram y @i_lacanelli, tanto en Twitter como en Instagram, son las redes del podcast. Tenéis también para dejarnos un coffee, ko-fi.com/ailacanelli. ¿Y tus redes, Miquel? @putomiquel en todos lados. @putomiquel. Y ya está. Y ya está. En Instagram, en YouTube, en Twitter Todo, en y Grindr, ya en está. tal. En Grindr. No, en Grindr si me veis no me saludéis. O sea, no me reconozcáis, no me saludéis diciendo, hombre, puto Miquel, que eso me da ¿Te mucho pasa yuyu. también a ti? Sí, bueno, y el otro día me saludaron en un cuarto oscuro, en plan... En plan fan. En plan fan, pues bueno, no sé si fan, porque me dijo, me encanta tu podcast. Y yo, ¿qué podcast? Pues claro, es que Amiga, ¿qué como en el podcast? aire. Entonces eso no lo haga. En ciertos espacios no. Claro, hay que saber también. Hay ¿no? que saber, sí. Amiga, date cuenta. Si a mí en la calle no me importa, Claro. o de bar o lo que sea, Y pero, superguay, pero pero en de ciertos repente- espacios mejor no. Yo, a mí me pasa en Grindr, yo estoy en Grindr, yo quiero mamoneo. Claro. No quiero que me digas ayer soy muy fan Me tuyo. encanta, sí, sí, Tienes sí. 4 redes sociales, tienes Exacto. Twitter, Instagram, todo para decirme lo fan que eres. Exacto. En Grindr déjame, pues que me como un rabo. Tranquilamente. Exactamente. En fin, que tengáis una semana estupenda y muchos caneli besos. Chao.